Hola, buenos días. Bueno, mi nombre es Pedro, en catalán es Pera, ¿no? Y mis apellidos son Suñé Martín. Está al revés en el programa, ¿no? Pero bueno, la verdad que comparado con lo que ha presentado mi anterior expositora, lo que voy a presentar en realidad es poco para lo que los arquitectos están acostumbrados. Y además, no solo eso, sino que tengo que casi pedir perdón de estar aquí, porque en realidad mis experiencias docentes en cuanto al paisaje vienen de la geografía, pero no voy a hablar de la experiencia docente, que tendría mucho que decir, porque en realidad muchas de las cosas que has comentado, ¿tu nombre cómo era? Fabiola. Todas las cosas que ha comentado Fabiola son muchas las que podríamos expresar desde la geografía, y particularmente yo, que me he dedicado a cuestiones de paisaje, geografía del paisaje, pero sobre todo geografía de la montaña, que es un tema un poco novedoso dentro de la geografía de México, ¿no? Participar, yo además que tengo un miedo escénico total, entonces tengo las cosas apuntadas y las voy a tratar de leer lo mejor posible. Bueno, participar en este seminario de latinoamericano de paisaje, y además con el título Paisajes urbanos, alamedas, jardines históricos, y presentar mi ponencia Paisaje, territorio y sociedad de la estética de las funciones de paisaje, requiere casi una justificación total y absoluta. En parte porque, bueno, se mezclan cosas que yo... ¿por qué no pasa? Se movió. Aquí. Bueno, se mezclan cosas personales y cuestiones académicas, ¿no? Y parto con dos problemas que creo que es importante plantear siempre que hablemos de paisaje, territorio y sociedad, que es esta pregunta. Primero, ¿qué es el patrimonio y dónde radica lo patrimonial? Y segundo, ¿qué es la identidad y en dónde radica lo identitario? Es un problema porque, a ver, los geógrafos, contrariamente a los arquitectos, partimos de un espacio, un territorio ya que está ya construido. Los geógrafos no tenemos que construir cosas. Las podemos construir, pero no debemos partir de eso. Tenemos que interpretar lo que vemos y tenemos que analizar las cosas, ¿no? Y además, como estamos muy, muy maltratados, no solo los geógrafos, sino en general por los pintores, nos han acostumbrado a lo bonito, a lo estético, a lo bello, ¿no? Quizás a lo sublime. Y entonces, cuando el geógrafo trata de ver el paisaje, lo que trata de buscar es aquellos lugares bonitos. Oiga, no. Nosotros los geógrafos no tenemos que trabajar con paisajes bonitos. Tanto mejor si son bonitos, pero en realidad trabajamos con lo que hay, con lo que estamos viendo, tanto si son bonitos como si son feos, ¿no? Entonces, ese es el problema con el que partimos nosotros y que nos dificulta incluso la parte analítica de los paisajes. Como siempre buscamos lo bonito, pues no vemos lo feo. Y no vemos lo feo ni vemos las disfuncionalidades que están detrás de esto. Están disfuncionalidades sociales, económicas, políticas, ¿no? Y nosotros geógrafos tenemos que enfrentar todo eso. No construimos entornos, nosotros partimos de lo que encontramos, ¿no? Y la otra cosa que quiero reivindicar, y que tiene que ver con esto, es que no podemos hablar de paisaje sin hablar de sociedad y sin hablar de territorio. ¿Por qué? Porque para bien o para mal, el paisaje es un producto involuntario de la sociedad. No es que el campesino, el ganadero, el industrial hayan construido ese paisaje bonito, feo, lo que sea, que está allá, sino es un producto del día a día de la sociedad, del continuo hacer. Y eso es un pequeño problema que tenemos y que el geógrafo muchas veces ignora, ¿no? El paisaje hay que entenderlo como un invento afortunado, ¿no? Afortunado porque, por un lado, el ser humano es un ser especial y un día se puso de pie. Es un ejercicio que se puede hacer, los arquitectos lo podemos hacer los pueden hacer con sus estudiantes. Pónganse a cuatro patas y traten de levantar la cabeza, y es muy difícil. El ser humano ve
porque estamos de pie. Y vemos el cielo, vemos la esfera celeste, porque estamos de pie. Si estuviéramos a cuatro patas no veríamos nada. Y con ese estar de pie hemos liberado las manos y hemos podido trabajar. Si el ser humano no hubiera hecho esto, no habría ni paisaje, ni habría absolutamente nada. Quizás ni habría proyección a futuro. Entonces, el ser humano, desde hace ya unos millón de años, estamos de pie. Nos hemos puesto de pie. El paisaje es un invento afortunado, y es un invento afortunado que nos causa, en algunos casos, placer estético. Al geógrafo le permite interpretarlo, nos permite diseccionar los diferentes elementos individualmente para luego juntarlos, integrarlos en una sola interpretación. Y además el paisaje encuentra también una parte que es invisible. Una parte invisible que los geógrafos muchas veces lo han denostado, que es la parte de lo sagrado, la parte de lo religioso, ¿no? Esa parte de lo religioso que de alguna manera los pintores y los arquitectos quizás de alguna manera lo han tratado de recuperar. Cuando hablamos de patrimonio y dónde radica lo patrimonial, mi pregunta es, ¿quién está detrás de la declaración patrimonial? ¿Quién es quien decide? ¿La gente? ¿La gente, las sociedades, los que dicen que eso es patrimonio? ¿Y si ese patrimonio resulta ser que es algo que atenta a la vida humana, que es causa de ignominia? ¿Qué pasa con esos paisajes que se deberían olvidar? O recordar quizás para que no vuelvan a suceder esos horrores. Campos de concentración, por ejemplo, matanzas. ¿Qué pasa con todo esto? ¿Eso es patrimonio? Los quilombos de Brasil, que los quieren convertir en patrimonio de la humanidad. ¿Los quilombos de Brasil es un derecho, es un patrimonio? A mí me cuesta. Y la otra, con el tema de la identidad, claro, para mí identidad, yo que soy muy cuadrado, veo identidad igual, signo igual en matemáticas. Entonces, cuando yo soy idéntico a, ¿no? Yo soy catalán, ¿no? Yo soy igual ¿a qué? A ese territorio triangular que está en el noreste de España, y soy igual a los paisajes, y soy igual a las comidas, y soy igual a... ¿Y si no soy igual? ¿Y si no me gusta la comida esa? ¿Y si no me gusta el paisaje de mi país? ¿Y si no me identifico? ¿Y si me cambian el paisaje? ¿Y si me construyen autopistas? ¿Y si me urbanizan todo? ¿Me sigo siendo igual a eso? Es un problema, ¿verdad? Porque ¿en dónde radica entonces la identidad? Lo identitario, ¿no? Tenemos un pequeño problema con todo esto, con el patrimonio y con la identidad. Los pintores, los escritores nos han acostumbrado a muchas cosas, ¿no? Tenemos autores como Agustín Berque, Alain Rouget, Javier Maderuelo, que nos hablan de la lenta revelación del paisaje, del descubrimiento o de la invención del paisaje, porque no se sabe bien si lo inventamos o lo descubrimos, ¿no? Y se ha tratado de buscar aquellas condiciones que permiten que se perfile el sentimiento del paisaje, que creo que es un concepto que debería abordarse con mayor amplitud. Por ejemplo, Berke habla de la necesidad de que exista una palabra, un concepto que aluda a lo que vemos, que haya una representación pictórica, que haya literatura, que haya un jardín. El jardín es el cosmos controlado. Que haya quizás un elemento arquitectónico, la ventana. ¿Por qué los mexicanos no miran por la ventana? ¿Para qué sirven las ventanas de las casas de México? ¿Para ver lo que hay al otro lado o para que entre luz? ¿Por qué le ponemos una cortina? ¿Para que entre luz, para que no nos vean o para no ver? Y el problema aquí en México es una crítica que tengo para muchas ciudades de este país, es que las ventanas están para no ver nada. No hay balcones, muy pocos balcones, y muy poca gente sale al balcón. ¿Cuánta gente podría estar en un clima como el que tenemos aquí, viendo la calle, viendo pasar gente, me acuerdo en mi pueblo, que yo soy de un pueblo cerca de Barcelona, y la ventana es súper importante. Al lado de la ventana y al lado de la calle se sentaba la señora mayor,
cosiendo y veía la vecina que iba con tal persona, ya chismeaba, ¿no? Y fíjate, y por esa ventana salían olores, y por esa ventana se oía música, y por esa ventana, y ahí estaba la señora de 60, 70, 80 años cosiendo, porque las ventanas además tienen un asiento pues, que forma parte de la construcción, y se ponían las señoras ahí a platicar al lado de la ventana, pero también para ver la calle, para ver qué pasaba en la calle. Ese descubrimiento del paisaje en la construcción de las casas de México, al menos la Ciudad de México, no existe, y en muchos pueblos, ¿no? Nos han acostumbrado mal los paisajistas. San Agustín nos llamaba a no ver el paisaje, nos decía que mejor el espíritu, el alma era más importante que lo material. Y esto, pocos años después, bueno, casi 800 años después, Petrarca, a pesar de subir al Mont Ventoux, este pico de aquí, en los prealpes franceses, a pesar de estar en un lugar maravilloso, decía, no, yo no puedo ver la maravilla que está allá afuera, tengo que ver hacia el interior. Porque casualmente en el bolsillo de la izquierda llevaba el libro de las Confesiones de San Agustín, se le cayó justamente en la frase anterior. Y entonces dice, no puedo ver eso tan bonito que hay allá afuera, ¿no? El paisaje se va revelando poco a poco. Hay los paisajistas holandeses son en una sociedad que ha asegurado sus nutrimientos, que ha asegurado su bienestar, ya puede empezar a mirar el paisaje. Lo representamos al final, al fondo, ¿no? La Sagrada Familia, ¿no? La Sagrada Familia, que es una familia burguesa de la Holanda del siglo XIV, XV. Jan van Eyck, Durero, los clásicos franceses e italianos, Poussin, Salvatore Rosa, Claude Lorrain, son varios que nos empiezan a educar en ese sentido estético del paisaje, esas pinturas tan bellas que hay. Los románticos, ¿no? Nos descubren un paisaje que hay que admirar, que hay que empezar a entender, porque ese sentimiento de naturaleza que nos descubre Rousseau ya empieza a calar en la sociedad urbana del finales del siglo XVIII y principios del XIX. Estamos ante un paisaje quizás maravilloso, ¿no? E imponente, ¿no? No vemos nada más que niebla que se va jugando, ¿no? con las rocas, ¿no? En México nos descubrimos el paisaje, tenemos pintores nacionales, el pintor nacional José María Velasco, que dentro de la Escuela de Paisaje de México empieza a pintar el paisaje nacional de México. Prácticamente toda su vida pinta este tipo de paisajes bellos, son paisajes tranquilos, que podemos tener el comedor de casa, en la habitación, y nos causan tranquilidad. Y frente a pues empezamos a encontrar el progreso en la máquina de tren, y es José María Velasco igual, con una pintura extraña para él, porque estamos incluyendo ya elementos del progreso, el ferrocarril, ¿no? Y frente a él se encuentra el doctor Adl, ¿no? Que ya nos pone un paisaje que no tiene nada que ver con la tranquilidad. Ya no es, quizás es bello, pero sobre todo genera inestabilidad, temor, horror quizás, ¿no? Él se pasa días y meses en el Popocatépetl, a los pies del Popocatépetl, pintando, viviendo de lo que encontraba allá, ¿no? Habla de lo sublime, ¿no? Y lo sublime es definido por Burke, Edmund Burke, en el siglo XVIII, ¿no? Como aquella pasión causada por lo grandioso y lo sublime de la naturaleza, cuando estas causas operan en la forma más potente. Es el asombro, conmoción, astonishment, ¿no? Aquel estado del alma en el que todas sus mociones, ¿no? Motions en inglés, están suspendidas, con algún grado de horror. En este punto, la mente está totalmente imbuida de ese objeto y no puede ocuparse de ningún otro, ni en consecuencia del mismo objeto que la aturde. Ojalá que Iliana, cuando hablaba de sublime, hubiese entendido esto, ¿no? No sé si es esta la imagen, pero tiene que ver con esto. Estamos descubriendo un paisaje que nos puede causar horror, nos puede dar miedo, ¿no? Y desgraciadamente la ciencia, la objetividad, la racionalidad, nos ha hablado de un desencantamiento del mundo. Hemos ido desencantando ese mundo encantado que nos cantaba, ¿no? Nos decía cosas, ¿no?
ya no nos dice nada, ¿no? Ya es objetos, ya no, el sujeto desaparece. Mis estudiantes, desgraciadamente, ojalá tuviesen los cursos que tienen ustedes de arquitectura de paisaje, porque me hubiera gustado que realmente sintieran. Nuestra vida, desgraciadamente, nuestra vida del ciudadano común es completamente plana. Diariamente hacemos lo mismo. Bueno, cuando hacemos un cumpleaños ya no es tan plana, ¿no? Y nuestro paisaje del día a día es plano también. No es que no haya montañas en la Ciudad de México, pero sí, nos salimos de casa, no miramos arriba, no miramos las nubes, sentimos a veces el frío, a veces, ¿no? Ya automáticamente sacamos la chamarra porque estamos en otoño, ¿no? Y cuando es invierno nos ponemos un gorro en la cabeza porque automáticamente lo hacemos siempre, ¿no? Pero ya no sentimos las cosas, ya no miramos las cosas, y mis estudiantes de geografía muchas veces llegan con esas también situaciones, ¿no? Ver el paisaje, sentirlo, no es un problema por sí, ¿no? Solo lo es en tanto en cuanto lo convertimos en objeto y lo desconectamos de dos cosas importantes que están detrás del paisaje, que es la sociedad y el territorio. El tema del patrimonio referido a paisajes para mí es una preocupación. Y también es una preocupación que yo lo abordo desde la geografía histórica, desde la geografía humana. Desde la preocupación creciente acerca de los acelerados cambios que nos suceden en el día a día, ese problema de identidad que tenemos, si nos cambian los paisajes, ¿somos iguales todavía a eso? Y esa rapidez con la que suceden los cambios nos lleva también a otro problema más, que quizás el entorno pierde calidad, pierde su valor, o sea, no tiene valoración ni estética, ni personal, ya no vale para nada, ni siquiera para lo económico. Tenemos una mengua flagrante de paisajes. No es que el paisaje desaparezca, el paisaje no desaparece, cambia constantemente porque cambia la sociedad en la que vive, ¿no? Y muchas veces ese paisaje con el que estamos acostumbrados pierde a la sociedad que lo trabajaba, pierde a la sociedad que le ponía nombres, pierde a la sociedad que creía en las cosas que estaban asociadas a ese paisaje, pierde las vivencias, al menos esas vivencias que traducían nuestros antepasados, perdemos tecnologías, perdemos conocimientos tradicionales, etcétera, etcétera, etcétera. En realidad perdemos el territorio, porque el territorio tampoco lo vemos. Los políticos no ven el territorio, los geógrafos cada vez vemos menos el territorio. Perdemos, ya no vemos más que objetos puntuales, un río, una casa, un bosque. Hemos perdido esa capacidad de integración de los diferentes elementos. Hemos perdido muchos elementos que quedan soterrados dentro de ese paisaje, pero que sin embargo de repente repuntan y nos dicen, oye, estamos aquí todavía. Hemos perdido también la sociedad, que vivía ese paisaje. Nuestra sociedad cambia constantemente, ya no nos aseguran que mañana vayamos a trabajar, al menos en España, ¿no? Ya no ese patrón de sociedad que teníamos desde el pasado, ese patrón de trabajo cotidiano que te daba seguridad y por tanto te aseguraba una proyección a futuro, ya no lo es tanto y por tanto generamos sociedades más desapegadas al territorio y más desapegadas a los paisajes. Claro que vemos más paisajes porque tomamos el avión, nos vamos a donde queráis, ¿no? Y vemos muchos paisajes, pero esos paisajes son como fotografías de un viaje, ¿no? Si no le ponemos la vivencia, no hay propiamente paisaje, ¿no? Hemos asumido que una cierta valoración estética de los paisajes guarda una relación directa con la calidad de vida y la sociedad con la que vivimos, ¿no? Se habla de un derecho al paisaje y muchos arquitectos del paisaje están metidos en cuestiones de estas, ¿no? Que lástima, faltan geógrafos que lo hagan también, ¿no? Ahora bien, el derecho al paisaje es también un problema. ¿Por qué? Porque tanto derecho tiene el habitante de una ciudad, Suzhou, por ejemplo, en China, ¿no? Shanghai, en China,
de vivir en la parte alta del rascacielos, ¿no? Porque son rascacielos, y decir, qué bonito paisaje. Y tanto derecho tiene la persona que está fuera del rascacielos y decir, qué asco, ¿qué han hecho con mi paisaje? Ojalá que quiten ese edificio, ¿no? Hemos acostumbrado también, desgraciadamente, a tratar la otra vía, la que se opone al cambio, la que decide salvar paisajes, decide estancarlos. Los estancamos. La imagen de Cancún, la imagen de tal lugar, ¿no? Y entonces, estancándolos, también tenemos un problema, porque estancamos la visión, pero la sociedad sigue trabajando y el territorio sigue viviendo. Entonces, desconectar el paisaje, que es producto de una sociedad y un territorio, de la sociedad y el territorio que le dan sustento, tampoco es bueno. Entonces, ¿cómo hacemos con los patrimonios, con el paisaje, para que ese paisaje siga teniendo vida, que no se convierta en Venecia, ¿no? Tú llegas a Venecia y solo hay turistas. No hay nadie que viva en Venecia. Todos están en el Lido, viviendo allá. Y entonces, ¿qué pasa con qué pasa con Venecia? Pues ¿qué es? Es un escenario de película, un escenario para el turista, pero ya no hay vivencia realmente de esa ciudad. ¿Dónde está la ciudad de Venecia? Esa de las óperas, de las operetas, esa del pizzero, esa que te vendía el pan. ¿Dónde está esa ciudad viva que permite al turista entender mejor el lugar donde vive? Ojalá que podamos recuperar esa palabra, sentimiento del paisaje. Sentimiento del paisaje, ese término que creo que nos ayudaría tanto a arquitectos como a geógrafos como a otros profesionales que trabajan con los paisajes y que trabajan con el territorio a apreciarlo con más completud, ¿no? El problema de cercar un paisaje, el problema de congelarlo, genera un pequeño problema porque se convierten casi en estampitas, ¿no? Te cambio esta estampa por esta otra, ¿no? Esta estampa de Buenos Aires con esta estampa de Cancún o del centro de la Ciudad de México, lo que sea. Y además, como son hasta cierto punto intercambiables, porque hemos separado el paisaje objeto del territorio y la sociedad, pues ya no es igual cualquier cosa lo que suceda, porque lo que nos interesa es que venga el turista, que deje dinero para ver esa estampa, para que se haga la fotografía al lado del Taj Mahal, aunque mucha gente de la India seguramente pintaría el Taj Mahal con grafitis o que haga falta. Entonces, ¿qué sucede con estos paisajes inmóviles, con esos paisajes que son objetos de consumo, que son objetos de transacciones económicas y que llevan mucho dinero detrás, ¿no? Afortunadamente, también hay gente que piensa mucho, que piensa bastante, y entonces dentro ¿cómo se llama? De la Federación Internacional de Arquitectos del Paisaje se empezó a recuperar o tratar de recuperar el paisaje con el patrimonio. Después de una larga odisea, también la UNESCO se empieza a recuperar o a introducir el concepto de paisaje cultural, se empieza a pensar en el paisaje. La reunión de Florencia de hace un año largo, en septiembre de 2012, fue importantísima porque con el 40 aniversario de la Declaración de Patrimonio de la Humanidad se empieza a pensar también el paisaje. Hay formas de valorar el paisaje, hay técnicas que nos ayudan a entender cómo la sociedad empieza a valorar el paisaje, comparación de fotografías, selección de elementos que nos permitan entender cómo la sociedad valora de una forma u otra el paisaje. Estas reuniones internacionales ya no solo engloban patrimonios huecos, patrimonios vacíos, sino que engloban elementos vivos. Desde el ITCI, desde la Institución Internacional de Conocimiento Tradicionales, se está impulsando
un paisaje, un patrimonio vivo, un paisaje vivido. Ya no se trata de tener elementos del pasado, un museo, sino también una cosa que pueda ser vivible, que es la base del patrimonio propiamente, ¿no? Esta frase de Pietro Laureano, que es presidente de la Institución Internacional para los Conocimientos Tradicionales, que es una gran base de datos en la que se empiezan a recuperar paisajes, técnicas, ¿no? y están haciendo un esfuerzo realmente muy loable. Define el paisaje como esto, dice, es la cultura, los conocimientos, las tradiciones, las categorías simbólicas que dan forma al mundo que vivimos. Formamos y transformamos el paisaje y al mismo tiempo somos moldeados por él, lo interpretamos y apreciamos cuando nos reconocemos en él y nos sentimos parte. Sin el paisaje no tenemos identidad, perdemos los vínculos con la comunidad, la realidad y los medios para interpretarla. Se dice espaesato, desorientado, de quien ha perdido cualquier categoría de referencia, que es lo que nos pasa a muchos de nosotros, ya no sabemos en dónde vivimos. En el paisaje se estratifican los relatos, las memorias, los signos y las representaciones que constituyen el fundamento de pertenencia a un lugar. Bueno, ¿a dónde voy con todo esto? ¿Qué estamos recuperando cuando hablamos de paisaje? A la fuerza, bueno, me gustaría hablar desde el punto de vista casi académico, lo que deberíamos hacer desde la geografía, al menos desde la geografía que se hace en Iztapalapa. Deberíamos recuperar esa vivencia del paisaje, deberíamos recuperar las nociones del territorio, recuperar el lenguaje, que también mis estudiantes también les carecen muchas palabras para sentir el paisaje y para expresar lo que sienten. Yo, afortunadamente, con estas materias que imparto, sobre todo geografía de la montaña, pequeños grupos, vamos al monte, estamos en silencio, hacemos muchas actividades que permiten sensibilizar o tener mayor vivencia del espacio, también tener vivencia del tiempo, tratar de entender a la sociedad con la que vamos a parar, esos grupos que nos acogen para pasar unos días, ¿no? Pero todavía falta mucho por hacer. El geógrafo todavía no está viendo paisajes, ni como lo está expresando Laureano, ni como lo expresan los arquitectos paisajistas. Más bien lo hemos cercado solo a objetos cambiables, objetos que van a dejar recursos económicos, ¿no? Básicamente eso. Esta comunicación tenía como objeto esto, pues hablar del territorio, hablar de la sociedad, que son quizás los elementos más importantes con los que trabaja el geógrafo. El geógrafo trabaja con el paisaje porque trabajando con el paisaje trabajamos con la sociedad, no al revés. El paisaje es el resultado, pero tenemos que trabajar con la sociedad. Ojalá que de sociedades justas, sociedades equitativas, sociedades incluyentes, surgieran paisajes bonitos. Ojalá. No está bien claro si los paisajes bonitos son producto de la justicia, de la igualdad, del desarrollo económico, o al revés. Tenemos que habituarnos a que esos paisajes feos y bonitos, lo digo entre comillas, sean resultado de sociedades justas. Quizás esas sociedades esclavistas de antaño, esas sociedades injustas, desiguales, generaban unos paisajes bonitos. Igual eso se ha acabado. Igual eso se ha acabado. Tenemos que decidir en este sentido, ¿no? Solo esto.